Bienvenidos a la segunda sesión del curso Design Thinking. Mi nombre es José Gerardo Podestá, soy especialista en emprendimiento e innovación, trabajo como consultor docente, me especializo en proyectos de emprendimiento e innovación, en el rubro de la administración y los negocios internacionales. Voy a estar a cargo de desarrollar la sesión número 2, donde hablaremos sobre la herramienta de Design Thinking. Comencemos. En la sesión 1 estuvimos revisando información relacionada a modelos de negocio. Y habíamos mencionado de que era importante conocer primero la identificación de un modelo de negocio para partir a raíz de ello, aplicar esta herramienta que es el Design Thinking. En modelos de negocio identificamos que existían 3 niveles para desarrollar bienes o servicios que podrían tener acogida en el mercado. En primer lugar, evidenciamos de que existían empresas que se enfocaban en desarrollar bienes y servicios que se orientaban a atender directamente la satisfacción de una necesidad o la creación de la misma. Por otro lado, un segundo nivel estaba orientado a desarrollar bienes o servicios, los cuales iban a permitir el alcanzar un deseo para el cliente. En tercer nivel, también teníamos a las empresas que se enfocaban en resolver problemas para los clientes. Y es en este nivel donde trabaja el Design Thinking, que en la búsqueda de resolución de problemas. Problemas que inicialmente han sido identificados de manera directa en el potencial cliente para una empresa. Problemas que van a buscar resolverse con la comercialización de un bien o servicio adecuado justamente para atender este problema. Ahora, el Design Thinking se compone de 5 fases o niveles. El primero de los niveles del Design Thinking es la fase de empatía, es decir, la fase de conocimiento, levantamiento de información de manera directa, de manera vivida, del problema, que parte directamente del potencial segmento de clientes al cual va a apuntar tu empresa. Existen herramientas que vamos a trabajar en el proceso de empatía en la sesión número 3, pero no todo queda en el proceso de generación de empatía o de conocimiento del cliente. El segundo nivel se llama nivel de identificación o definición de problema. Se supone que en el primer nivel, en la fase de empatía, tuve la oportunidad de poder interactuar de manera directa con el segmento de clientes al cual estoy apuntando para levantar información de manera clara y concisa sobre todo el entorno en el cual se viven experiencias de manera cotidiana para este segmento de clientes, donde voy a poder identificar más de un problema. Así que en la segunda fase, yo tengo que identificar el o los problemas de los cuales pude obtener información en el proceso de empatía. Existen herramientas que revisaremos en su momento en la fase 2. La fase número 3 es la generación de ideas de negocio. Aquí viene la lluvia de ideas o el brainstorm, en la cual vas a tener que, a raíz de la identificación de los problemas, empezar a elaborar una lluvia de ideas que me permitan atender ese problema. No te digo que necesariamente generes una idea que resuelva un problema. Elabora todo un listado completo de ideas. Finalmente, para atender un problema, es muy probable que no solo recurras a una idea, sino que conectes 2, 3, 4, hasta que finalmente ese problema sea resuelto. ¿Cuál es el siguiente paso después de generar la lluvia de ideas e identificar cuáles de ellas serían las más puntuales o precisas para atender ese problema? Trasladar esas ideas a la elaboración o al desarrollo de un producto mínimo viable. ¿Cuál es ese producto mínimo viable? Si hablamos de la creación de un bien, el desarrollo de un prototipo.
Y si hablamos del desarrollo de un servicio, no es un prototipo, la forma de construir este producto mínimo viable en un servicio sería por medio de un storyboard, que también en su momento desarrollaremos y veremos cada una de las fases para la construcción de estas dos herramientas. Una vez que tienes desarrollado el prototipo o el producto mínimo viable, el siguiente nivel es que vuelvas a colocarlo a prueba, que vuelvas a someter a prueba ese prototipo para el bien o ese storyboard para el servicio. Es decir, la quinta fase, que es la fase de pivote o la fase del testeo, te lleva nuevamente a la cuarta fase. Si en la quinta fase obtuviste apreciaciones críticas positivas, negativas, sugerencias, recomendaciones o solicitud de correcciones en tu prototipo o storyboard, dependiendo de si es un bien o servicio, tendrás que volver a la fase número 4 de prototipar para reinventar nuevamente o adaptar el formato de presentación de este producto mínimo viable. Pero veremos cada una de estas fases en un determinado momento. En la sesión número 3 y en la sesión número 4 vamos a desarrollar información completa sobre todas las herramientas a las cuales vas a recurrir para realizar un proceso de empatía correcto. En la sesión número 5 y 6 veremos las herramientas para poder identificar un problema. 7 y 8 veremos información relacionada a cómo se genera una lluvia de ideas, un brainstorming, y finalmente después revisaremos información sobre el desarrollo de prototipos y sobre cómo utilizas el pivote o el testeo para hacer modificaciones en el bien o servicio propuesto inicialmente. Comencemos con la parte básica del Design Thinking. ¿Ok? Comenzamos a conocer un poco más esta herramienta. ¿Por qué se llama Design Thinking? ¿Qué involucra el término Design Thinking? Diseña pensando o piensa en el proceso de diseño que lleva consigo esta herramienta. En primer lugar, la actitud que tienen los diseñadores a resolver problemas. ¿Cuál es esa actitud? ¿Cuál es la actitud que lleva a un diseñador a resolver un problema? Que el diseñador para resolver un problema tiene que verlo, tiene que identificarlo, tiene que ser material, ¿ok? O tiene que ser en este caso, si no es material o tangible, al menos plasmado en un formato de, como te mencioné hace un instante, storyboard o maqueta, o si no es una maqueta, en un storytelling, en una historia que pudiste percibir o captar de determinado cliente. ¿Cuál es la actitud que tiene un diseñador al resolver un problema? Mira por todos los ángulos posibles al problema para identificar el inconveniente que puede estar surgiendo en ese diseño, en esa infraestructura, pero lo hace de manera clara y directa, lo hace de manera minuciosa. Por eso es que hablamos de design thinking. Este proceso va a mezclar dos tipos de actividad en ti. Tu trabajo cerebral analítico, es decir, el pensante, el que evalúa posibilidades, y también el trabajo cerebral intuitivo, es decir, el que simplemente reacciona, el trabajo cerebral que tienes intuitivo es el que reacciona simplemente a un estímulo de manera directa. Es un proceso que va a combinar ambas posturas, tu aspecto analítico crítico y el aspecto intuitivo, el aspecto simplemente sensorial de reacción. ¿Por qué se estudia el design thinking actualmente a nivel internacional? Casi todas las empresas buscan realizar talleres de design thinking o utilizar metodologías ágiles comparativas al design thinking, porque en la actualidad se considera que esta herramienta es una ventaja competitiva para las empresas. Es una ventaja competitiva. Pero ¿qué requisitos debo tener en cuenta? ¿Con qué requisitos debo cumplir si quiero aplicar el proceso de design thinking?
Es cierto, ya conozco que el design thinking se compone de 5 fases: la fase de empatía, la fase de identificación de problema, la generación de la idea, el trasladar esa idea en un prototipo si es un bien o en un storyboard si es un servicio, y finalmente el pivote o testeo, que es someter a prueba ese prototipo hasta que finalmente calce en lo que necesita el cliente. Calce así como anillo al dedo para resolver el problema que tiene el cliente. ¿Qué requisitos debo tener sí o sí para utilizar esta herramienta? Número uno, debe ser observador, debe ser curioso. ¿Qué más? Debes estar en contacto directo con el mercado. ¿Ok? Eso quiere decir, sal al mercado e identifica de manera clara, puntual, precisa y directa cuál es la conducta de cada tipo de cliente que habías prospectado. Sal, evalúa cuáles son sus conductas de compra. Evalúa en base a qué toman decisiones de compra. Mira de manera directa y clara cuáles son las distintas reacciones que pueden tener estos clientes frente a una u otra oferta comercial en el mercado. ¿Ok? Debe ser observador, debe ser curioso, debe salir y levantar esta información de primera mano. Pero ojo, sin olvidar de que debes colocarte en la postura de ese potencial cliente, debes pensar como él y no interpretar a criterio personal lo que estés observando. ¿Ok? Ese es uno de los requisitos. ¿Cómo se le denomina esta herramienta? Puedes aplicarla de varias formas. Una de las formas en la que puedes trabajar el design thinking, siendo curioso y apreciando la experiencia por la cual vive el cliente en tiempo real, es utilizando la herramienta del shadowing. ¿Qué es el shadowing? Hacer sombra al cliente. Ver cuáles son sus iniciativas de compra, la forma en la que define una compra, qué es lo que se cuestiona, haciendo sombra. Es decir, simplemente observando y que esta persona no se dé cuenta de que tú la estás observando, porque si no se va a ver condicionada a cambiar su respuesta. Nuevamente, una de esas formas es el shadowing. Otra herramienta que podría existir, la del cliente incógnito, que te permite también de manera directa experimentar u obtener la información de primera mano sobre la prestación de un servicio. Entonces, acuérdate, el primer requisito para aplicar al design thinking es ser observador, ¿ok? Salir y enfrentarte al mercado en el proceso de levantamiento de información de manera directa y clara, y no involucrar tu perspectiva personal sobre una situación, sino que al contrario debas ponerte en la postura o en los pies o en los zapatos de ese potencial cliente. Si no, estarías cometiendo un error porque la información ya no sería transparente. Otro requisito que también es obligatorio para que apliques al design thinking. Si bien es cierto, te recomendé, número uno, que salgas y levantes información de primera mano, información percibida como experiencia de tu propio cliente o potencial cliente. Otro requisito es que mantengas actualizada la información con la cual evalúas y tomas decisiones. ¿Cómo así, profesor? De manera constante, de manera permanente, debes estar en nueva búsqueda de información. ¿Sobre qué? Sobre el cliente, no solo sobre el cliente, también sobre las formas y métodos en la que la mayoría de empresas que podrían ser competidores tuyos o referentes para ti toman decisiones. Investigar y estar al día en tendencias de compra, identificación de nuevos problemas y oportunidades en el mercado. Y en la actualidad este requisito es sencillo de cubrirse porque, gracias al acceso a Internet, puedes enterarte de manera rápida sobre lo que está aconteciendo en el mercado a nivel internacional, por medio de redes sociales, plataformas de búsqueda como Google,
centros de información profesional como LinkedIn, medios de comunicación televisivos, radiales, prensa escrita. Simplemente con revisar la información, por ejemplo, del canal de YouTube de la empresa de mi competencia, yo podría saber cuál es el estilo de marketing que está manejando esta empresa. Por medio de la página de Facebook de mi competencia, podría conocer cuál es la apreciación de los clientes de esta empresa. De cada 10 comentarios, 8 son positivos y 2 negativos. Bueno, ¿a qué se orientan esos comentarios negativos? Encontrar una pista, ¿no?, de los problemas. Instagram, ¿cuál es la frecuencia de publicación de fotografías y orientadas a qué rubro, a qué sector, o orientadas a qué tipo de actividad o estilo de vida de cliente están? Twitter también es una buena herramienta y lo mejor de todo, esta primera herramienta que deberías tener como requisito para iniciar en el design thinking es gratuita, ¿no? Simplemente depende de tu simple iniciativa por observar, por levantar información, por salir al mercado e identificar la experiencia por la que atraviesa tu cliente en un momento determinado y de manera detallada. El acceder a información también es de forma gratuita. Tienes acceso a Internet, tienes redes sociales, sigues algunas empresas en particular, referentes, no referentes, tienes acceso a información, acceso a medios de comunicación. Otra cualidad o requisito que también podrías desarrollar en ti para aplicar el design thinking es tener habilidad en el manejo de sistemas, en este caso, de búsqueda de información para investigación de mercado, una herramienta sencilla para utilizar esta capacidad de investigación de mercado en tiempo real y de manera sencilla y básica es utilizar Google Trends. ¿Qué me permite Google Trends? Buscar tendencias en el mercado, tendencias de búsqueda. ¿Es de uso gratuito? Es de uso gratuito. Si bien es cierto, no te da información completa y precisa para orientarte a pensar, mira, existe este problema en este espacio físico, en esta ubicación geográfica, para este segmento de clientes, no te va a dar la información de esa forma, te va a permitir combinar las dos herramientas anteriores, tu observación y percepción directa sobre la experiencia del cliente, la investigación que puedas hacer para levantar información sobre ese problema, sobre esa necesidad, sobre ese deseo, sobre la actitud o las experiencias por las cuales atraviesa una empresa referente para ti o tu competencia, con el Google Trends, de manera complementaria, podrías tener mucho más certeza en el levantamiento de información. Y finalmente, y no menos importante, un requisito para también aplicar el design thinking es que debe ser una persona que se cuestione todo lo que ve. ¿Ok? Una persona que se cuestione todo. No te canses de preguntar el por qué y cómo y a qué se debe y de qué forma. Cuestiónate todo. ¿Ok? Cuestiónate hasta lo más básico, hasta lo que te parezca lógico. ¿Por qué? Porque siempre hay puntos de vista diferentes para llegar al mismo resultado. ¿Ok? Hay distintas rutas o caminos para obtener el mismo resultado. Si quieres obtener resultados completamente nuevos, obviamente tu rutina va a tener que cambiar y vas a tener que arriesgarte a hacer las cosas de manera diferente. Cuestiónate todo. Recuerda nuevamente, uno de los requisitos para aplicar Design Thinking es que tengas observación directa sobre el mercado. Es decir, que cuando levantes información, lo hagas tú de manera directa sobre tu apreciación de una experiencia por la cual ha atravesado tu potencial cliente y sobre la cual has tomado nota o has evidenciado de manera directa la satisfacción o insatisfacción de tu cliente
sobre el uso o consumo de un determinado bien o servicio. Sal y observa. ¿Ok? Empieza a crear tus propias fuentes primarias de investigación. Número 2, el acceso a la comunicación, a la información que puedes obtener desde la comodidad de tu casa. Utiliza las redes sociales, utiliza los medios de comunicación, radiales, televisivos, prensa escrita. Infórmate. El acceso a la información en ciertos niveles tiene un costo, pero para comenzar con el Design Thinking, la información que vas a necesitar es de carácter gratuito. Esto en las mismas redes sociales de tus potenciales clientes. Está en las mismas redes sociales que utiliza tu competencia. Para validar esto, también investiga cómo utilizar Google Trends para buscar tendencias de búsqueda en el mercado, palabras frecuentes en determinadas fechas, ubicaciones geográficas de determinados o determinadas regiones. Y finalmente, cuestiónate todo y pregúntate el porqué de todo. ¿Ok? No deduzcas. Es lo peor que podrías hacer. Deducir. Atribuirte a ti la respuesta al problema que podría tener tu cliente, pero partiendo de tu propio criterio, tomando en cuenta de que es algo lógico, que es algo que no merece socavar más o investigar un poco más sobre ello. ¿Ok? Cuestiónate todo, vuélvete alguien preguntón, el por qué y cómo y a qué se debe y de qué forma, y cuénteme más, y cómo lo percibió y qué hizo. Cuestiónate absolutamente todo. Mira las cosas de una perspectiva completamente diferente. Si quieres resultados diferentes, obviamente vas a tener que actuar de manera diferente. Ejemplos. A ver, todo esto de lo que hemos hablado hace un instante como requisitos que deberías desarrollar en ti antes de utilizar el proceso de Design Thinking, deben de registrarse siempre de manera visual. ¿Ok? Deben de registrarse siempre de manera visual. En esta imagen, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos ver? De manera visual se puede observar cuál es el avance del trabajo de este equipo. ¿No es así? En la fase de empatía del design thinking, en la fase de identificación de problema, en la fase de generación de las ideas de negocio, en la fase del desarrollo del prototipo e inclusive en la fase del testeo o la fase del pivote, en la cual se pone a prueba ese prototipo. Toda la información que puedas recaudar a lo largo de la ejecución del design thinking debe estar frente a ti. Utiliza herramientas visuales, ¿ok? ¿Por qué de manera visual, profesor? Existen diferentes formas en las cuales las personas identificamos oportunidades, diferentes formas en las cuales aprendemos. Algunos somos mucho más sensoriales de manera auditiva, de manera visual, otros con la constante práctica, es decir, haciendo las cosas. Pero una de las herramientas que funciona muy bien en el design thinking es que toda la información que has recopilado, recabado, sea visual. O sea, que se pueda percibir en cualquier momento, en cualquiera de esas fases. ¿Por qué? Porque te va a permitir conectar las ideas de manera mucho más rápida, te va a permitir tener un panorama mucho más completo en el desarrollo del proyecto para construir el bien o el servicio que resuelve un problema y te va a permitir tener en claro los antecedentes de los pasos anteriores para reforzar la búsqueda de ese bien o servicio que finalmente va a consolidar el éxito de tu empresa. Ahora, si bien es cierto, la sugerencia es que las herramientas sean visuales, existe un nivel de especialización en el design thinking que se llama visual thinking. ¿Ok? ¿Qué es el visual thinking? El visual thinking viene a ser una metodología en la cual
aprendes a construir estas herramientas visuales, como mapas mentales, gráficas, iconografía. Es decir, dentro del mismo Design Thinking, inclusive existe una herramienta especializada que se llama Visual Thinking. ¿Y para qué me sirve Visual Thinking? Para poder tener una herramienta visual completa sobre todo el proceso de desarrollo del Design Thinking. Ahora, un punto importante que también debes recordar en el Design Thinking, antes de que empecemos a desarrollar la fase número 1, es que el Design Thinking tiene como filosofía el manejo de el pensamiento del diseño para lograr innovación. Pensar en el diseño para lograr innovación. ¿Qué quiere decir esto? Aunque te parezca increíble, muchas empresas parten de un mismo insumo, parten de un mismo producto base para generar modelos de negocio completamente diferentes, con impactos y alcances completamente distintos y con niveles de rentabilidad también bastante surtidos o variados. Por ejemplo, si partimos de un producto base que es un grano de café como el que ves acá, yo partiendo de este único producto podría identificar distintos problemas en el mercado y desarrollar más de un modelo de negocio. Por ejemplo, partiendo de este grano de café, se puede construir el modelo de negocio de Starbucks, el cual utiliza la comercialización de este tipo de producto, brindando un servicio de valor agregado a sus instalaciones. Partiendo de este mismo grano de café, también se creó el modelo de negocio de Nespresso, que comercializa el mismo producto, pero bajo otro modelo, ¿no? Buscando algo completamente diferente a lo que ofrece Starbucks. Starbucks te ofrece un espacio para poder compartir, un espacio para poder desarrollar tus actividades sociales, un espacio donde puedas trabajar inclusive de manera independiente o individual, pero acompañado siempre de un buen café. Mientras que en Nespresso, ese grano de café me sirve para desarrollar un modelo de negocio que no lleva de por sí, al igual que Starbucks, buscar un ambiente de trabajo agradable. Nespresso se enfoca en utilizar este granito de café para crear un modelo de negocio que me permita vender imagen, que me permita vender reputación. Otro modelo de negocio que se creó a raíz de este producto, Juan Valdés, parte del mismo insumo, del mismo producto base que es el grano de café, pero Juan Valdés lo lleva a otro formato. El modelo de negocio de Juan Valdés se enfoca un poco más de manera puntual en la calidad, en el sabor del café. Se enfoca más en trabajar como una cafetería. Otro ejemplo, aquí tienes un servicio base que es el servicio de taxi. ¿Qué pasa con ese servicio de taxi? Puede trabajarse bajo formatos distintos de modelo de negocio. Tengo a Uber que me ofrece un modelo de negocio en el cual puedo contratar los servicios de taxi por un aplicativo móvil de manera rápida, acondicionar mi solicitud del servicio de taxi a la necesidad puntual que deba tener, acondicionar ese servicio de taxi a un presupuesto que yo voy a conocer desde un inicio, pero también tengo esta otra opción. Bajo el mismo servicio de taxi, existe el modelo de negocio de Police Taxi. ¿En qué consiste? Para contratar el servicio de Uber tenías que descargar la aplicación de Uber, pero Uber te permitía condicionar el servicio de taxi, ¿no? Taxi individual, taxi compartido, el tipo de vehículo, que son los factores complementarios para ese modelo de negocio, pero finalmente el servicio era un servicio de taxi. ¿Qué pasa en esta empresa Police Taxi? Acá la intención no es acondicionar el servicio, ¿no? Si va a ser un único compartido. Acá en Police Taxi, si bien es cierto, te ofrece el mismo servicio de taxi, el modelo de negocio está enfocado más al tema que el tema de personalización en Uber,
está enfocado más al tema de seguridad. En este caso, quien brinda el servicio de taxi es un oficial de policía en sus días de franco o en su horario libre, que por ende como valor agregado te puede ofrecer el servicio de seguridad. Otro ejemplo, partiendo de un mismo producto en el mercado, la música. Yo puedo acondicionar la música a comercializarse en distintos modelos y formas de negocio. ¿Cómo? Por la comercialización directa de este servicio, ¿ok? De música en CDs, discografía, por la comercialización de música por medio de una plataforma como Spotify, o por la comercialización de música probablemente en el modelo de negocio de YouTube Premium. Si te das cuenta, parte del mismo producto o del mismo servicio, pero el modelo de negocio o la forma de comercialización cambia. Para el grano de café, con un mismo insumo, un mismo producto, puedo tener modelos de negocio diferentes. Para este taxi, modelos de negocio diferentes. Para el servicio de música, modelos de negocio diferentes. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué se da eso? Justo por eso es que necesitas trabajar el proceso de design thinking con estos requisitos. Uno, debes adaptar tu perfil a ser, como habíamos mencionado hace un instante, observador, minucioso, levantar información de primera mano, tener contacto directo con el mercado, evidenciar de manera directa esas experiencias por las cuales atraviesa ese segmento de clientes, ser partícipe o acompañante de la satisfacción o la incomodidad e insatisfacción que tiene un cliente frente a algún problema, frente al uso o consumo de un bien o servicio. Levanta la información de primera mano. Segundo, complementar esa información con fuentes, ¿ok? De uso gratuito, como las redes sociales y los medios de comunicación. Realiza e inicia tu propio proceso de investigación y levantamiento de información base, sencillo, de carácter gratuito, utilizando Google Trends. Cuestiónate finalmente todo, pregúntate el porqué de todo. Trata de utilizar herramientas visuales, ¿ok? Las herramientas visuales te permiten tener de manera mucho más completa la presentación de las 5 fases del design thinking, para que puedas conocer los pasos previos, puedas conectar ideas, y este nivel de uso de herramientas visuales tiene un grado de perfeccionamiento denominado visual thinking, donde aprendes a desarrollar justamente estas herramientas visuales que no solo son posits, ¿ok? Muchas veces te cuentan historias, desarrollan mapas mentales y otro tipo de presentación de la información de manera más lúdica. Punto importante también que debes tener en cuenta en el design thinking. No pienses que vas a descubrir algo completamente nuevo en el mercado que nadie jamás haya visto en algún momento. Sería increíble si sucede eso. Pero ojo, no es un requisito. Podrías tener el producto o servicio estrella y el modelo de negocio estrella a raíz de un producto en común, de un insumo base para construir tu modelo de negocio. Ejemplo, mira, de este grano de café hemos mencionado que salen 3 modelos de negocio diferentes que generan ventas, cada uno de ellos en su segmento de clientes, de manera diferenciada. Con este mismo grano de café puedo crear el modelo de negocio de Starbucks o puedo tener el modelo de negocio de Nespresso o el de Juan Valdés, pero finalmente parten de un mismo producto. Entonces el modelo de negocio es la parte que complementa a ese producto, a ese bien o servicio, como habíamos visto en la sesión 1. El servicio de taxi también aplica a diferentes modelos de negocio, como el de Uber o el de Polistaxi, pero finalmente parte del mismo servicio, solo que el modelo cambia. Escuchar música, profesor. El modelo de negocio también cambia. Podrías utilizar este servicio de escuchar música por medio de una plataforma digital como Spotify,
a su modelo de negocio por medio de la compra directa de un disco o por medio de la plataforma de YouTube con un registro premium para música. El modelo de negocio, la forma de acceder a este bien o servicio puede ser diferente y enfocarse ¿a qué? A atender el problema desde distintos puntos de vista. Por eso estos requisitos, ser observador minucioso, tener contacto directo con el segmento de cliente, evidenciar esa experiencia satisfactoria o insatisfactoria, evidenciar cuál es el problema, el nivel de ese problema, estar en constante búsqueda de información, actualízate, usa las redes sociales, utiliza el buscador de Google, revisa información de medios de comunicación. Prepárate en herramientas para hacer búsqueda de información como Google Trends, que es de uso gratuito. Y ten un aspecto, un ojo crítico. Cuestiónate todo lo que veas. ¿Ok? Utiliza herramientas visuales. Prepárate porque esto lo vamos a ver a lo largo del desarrollo de las 5 fases del proceso de Design Thinking. Acuérdate que para alcanzar un modelo de negocio exitoso no necesitas de manera obligatoria descubrir el fuego. ¿Por qué? Partiendo de un mismo producto, un mismo bien en el mercado, podrías desarrollar más de un modelo de negocio exitoso. En conclusión, recuerda que se pueden lograr diferentes modelos de negocio con diferentes márgenes de ganancia a partir de un mismo producto. ¿Ok? A partir de un mismo producto. Por eso que lo que tienes que sí o sí plantearte es identificar cómo podrías hacer para generar ese margen de ganancias a raíz de un modelo de negocio que tenga alto impacto en el mercado y el cual haya sido complementado, el modelo de negocio haya sido complementado con el desarrollo de un bien o servicio como producto de haber utilizado de manera correcta el design thinking. Creo que con esto ya te estás dando cuenta de la forma en la que se conecta la sesión 1 y 2, cuando hablamos de modelo de negocio, cuando hablamos de bien o servicio, y ahora que estamos hablando sobre la herramienta que me va a servir justamente desarrollar ese bien o servicio directamente orientado a la experiencia del cliente. Es así como debes analizar todo esto, ¿ok? No como sesiones por separado, sino que en conjunto te permiten tener un panorama mucho más completo. ¿Tan importante es trabajar con el design thinking, profesor? Sí, en realidad es una herramienta clave. ¿Por qué? En el mercado vas a encontrar excelentes productos, ¿ok? De manera funcional son excelentes en el mercado, pero con un mal modelo de negocio, una mala forma de comercialización. Como también puedes encontrar pésimos productos, pero que se han vendido muy bien porque han tenido un excelente modelo de negocio. Ejemplo, un excelente producto, pero con un mal modelo de negocio fue este teléfono que ves acá, de Iridium. ¿Qué sucedió? En determinado momento, ¿ok? Iridium quiso participar de el mercado en la oferta de, en este caso, productos móviles de telefonía. Pero para poder competir en el mercado con las empresas más conocidas en el rubro, Iridium se enfocó, número uno, en buscar el mejor producto del mercado, pasando por alto el modelo de negocio, es decir, conocer la experiencia de ese cliente o cuál iba a ser el formato de venta para ese bien o servicio. Lo primero que pensó Iridium fue, me voy a enfocar en la competencia. Después de ello, lo que voy a hacer es lanzar el producto de manera exitosa al mercado, porque voy a levantar todos los defectos o problemas que pueda tener el producto de la competencia. Finalmente, recién lo pondré a prueba con el cliente. ¿Qué pasó? Frente a la competencia que tenía Iridium, Movistar, Claro, Yoigo, Olo, entre otras empresas, Vodafone, Iridium quiso participar del mercado de telefonía celular. ¿Cómo?
evidenció que la mayoría de empresas que comercializaba este tipo de productos celulares ofrecía solamente una cobertura local y que para recibir una cobertura internacional tenías que recurrir a un roaming internacional. ¿Qué más? Que dependía del modelo del teléfono que elegías o del celular para tener una impecable calidad de comunicación o no. Dependía de la ubicación geográfica donde te encontrabas, había más señal o menos señal, etcétera. Así que Iridium, partiendo de ello, quiso levantar todos esos errores que había apreciado directamente, pero en la competencia, más no en el mercado. ¿Y qué hizo? Desarrolló un teléfono celular bastante grande y pesado, pero ojo, que era un excelente producto. ¿Por qué, profesor? Iridium tuvo que hacer una gran inversión en lanzamiento de satélites, porque el teléfono que ofrecía Iridium al mercado era un teléfono que permitía mantener comunicación satelital. Es decir, así te encontraras en mitad del mar, en la montaña más alta, ibas a tener una calidad de comunicación súper buena. Olvídate de roaming internacional. Te encuentres en un país, en otro, etcétera, etcétera, y no hay cobertura de ese proveedor. Tranquilo. Este teléfono te permite tener comunicación directa con una excelente calidad en la transmisión de voz sin pagar un roaming internacional. Parecía una excelente idea. ¿Ok? ¿Por qué? Wow, recurrir a utilizar mi teléfono celular en cualquier parte del mundo sin pagar un roaming internacional y con una excelente calidad en la señal. Excelente, ¿no? ¿Quién no podría, quién podría rechazar ese producto? Me parece un muy buen producto, profesor. En realidad es un excelente producto. Pero hubo un mal modelo de negocio. ¿Por qué? Cuando se sacó al mercado este tipo de teléfono celular y se colocaba en las plataformas de exhibición con todos los demás operadores telefónicos o móviles que vendían equipos, la mayoría iba buscando un equipo acorde a sus necesidades, pero ojo, otros iban a buscar esos equipos en base a sus deseos, otros en base a resolver un problema. Pero ¿qué pasaba? Todos ellos tenían algo en común. Todos ellos buscaban algo en común. Buscaban practicidad. Practicidad. Es decir, buscaban un teléfono celular, un smartphone pequeño, o bueno, relativamente grande, pero no mucho, que entre en sus bolsillos, en la mochila, que tenga una batería de larga durabilidad. ¿Y qué pasó con Iridium? Lo tenía todo en cuanto a lo que la empresa había podido percibir frente a los defectos de la competencia, pero no había levantado la información para el modelo de negocio del segmento de clientes. Ibas, te atraía, en este caso el promotor, la promotora de Iridium, te hablaba de todas las cualidades positivas de este servicio de comercialización de celular o teléfono móvil. Te emocionabas al inicio, pero finalmente no iba con lo que buscabas, ¿no? No iba con lo que buscabas. Así que fue un excelente producto, pero un mal modelo de negocio. Finalmente tuvo que reinventarse y orientarse para otro segmento de clientes. El otro punto de vista es que también existen pésimos productos, pero con un excelente modelo de negocio. ¿Te acuerdas de esta videoconsola? ¿Se acuerdan o no de esta videoconsola? El Dreamcast de Sega. Tuvo un excelente modelo de negocio cuando salió al mercado, ¿ok? Combinaba, entre comillas,
la facilidad de acceder a los juegos o videojuegos de un PlayStation. ¿Por qué? Podías utilizar discos, CDs, y lo combinaba con una mejor experiencia de juego. ¿Cómo? No utilizando solamente un mando o un control como el de PlayStation, que era estándar, sino uno que me ofrecía mayor ergonomía. ¿Cómo cuál? Bueno, el mando tenía la característica de parecerse a un control de Nintendo 64 y también de un PlayStation. Por ende, profesor, tenía lo mejor de ambos mundos, de PlayStation y de Nintendo 64 o de Nintendo. Por eso te hablo de que fue un excelente modelo de negocio en determinado momento. Combinaba lo mejor de cada uno. La accesibilidad a este producto era muy buena en ese entonces, hace unos 12 años, 14 años. El problema era el pésimo producto. ¿Por qué? La cantidad de videojuegos que se desarrolló para esta plataforma, para esta consola, era muy limitada. No había una gran diversidad de videojuegos. Pese a que tenías lo mejor del PlayStation y del Nintendo 64, no tenías una gran diversidad de videojuegos. ¿Por qué? Por el formato de lectura que mantenía la consola. Por ende, era un excelente modelo de negocio, la forma en la que se vendía, lo que te ofrecía esta empresa como excusa para entregar este tipo de producto. Lamentablemente el producto era pésimo. ¿Por qué? No podías acceder a una gran diversidad de presentaciones de juegos. Así que desapareció. Date cuenta que hay dos posibilidades, hay dos posturas. Excelentes productos, pero con un mal modelo de negocio, porque pueden reorientarse a otro segmento de cliente. Y pésimos productos, pero que lograron grandes ventas porque se manejaron al inicio con un excelente modelo de negocio. Pero había salida, sí, reinventar el producto, pero finalmente no se hizo. Recuerda nuevamente, hemos hablado del design thinking, hemos hablado de las 5 fases que componen el design thinking. Fase de empatía, definición de problemas, generación de ideas de negocio, el desarrollo de prototipos y el pivote o testeo. Hemos visto los requisitos para poder aplicar a Design Thinking, qué cualidades o habilidades debes de poseer. Ser alguien observador, alguien minucioso, alguien que levante información de primera mano, alguien que se vincule a vivir la experiencia que atraviesa, en este caso, tu potencial cliente o consumidor. Alguien que levante de manera directa e imparcial ese tipo de observaciones, poniéndote en la postura del cliente. Otro requisito, que tengas habilidad con el manejo de búsqueda de información, y esto debería ser todos los días. Acceso a redes sociales y plataformas de comunicación televisiva, radial o hasta prensa escrita. La información la tienes ahí y es de acceso gratuito. Empieza a ganar un poco de experiencia en el manejo de herramientas digitales que te permitan hacer búsqueda de información de manera mucho más puntual y precisa, como Google Trends, para evaluar tendencias de búsqueda. Empieza a ser alguien que se cuestiona todo, empieza a ser alguien que se pregunta el porqué de todo, ¿ok? No asumas, pregunta, utiliza herramientas visuales para el desarrollo del design thinking, ¿ok? Necesito que vayas adquiriendo este tipo de habilidades porque a partir de la sesión número 3 ya empezaremos a desarrollar la primera fase del design thinking, ¿ok? El uso de herramientas visuales. Mientras más visual, mejor. Se aprecia de manera completa. Y tanto es así este requisito de trabajar con herramientas visuales que existe una especialización dentro del Design Thinking denominado Visual Thinking, una herramienta que te ayuda a aprender cómo hacer de manera más visual la presentación de la información que recabas, cómo presentarla de manera más lúdica. Recuerda también que para el Design Thinking no se trata de que vayas a descubrir el fuego, ¿ok?
Si das en el clavo con ello, excelente, pero si no, tranquilo, porque existen modelos de negocio exitosos que han surgido a partir de un mismo producto base. Ejemplo, acá tenemos el granito de café que sirvió para el modelo de negocio de Nespresso, el de Starbucks y el de Juan Valdez, que hemos visto que son modelos de negocio diferentes, pero que parten de un mismo producto. Lo mismo para un servicio de taxi, hay dos modelos de negocio diferentes, acá el de Uber y el de Polistaxi. Ofrecen finalmente el servicio de taxi, pero con formatos de modelos de negocio diferentes. El acceso a música, este bien o servicio, también se puede ofrecer en distintas plataformas o modelos de negocio como Spotify, YouTube Premium o solamente adquiriendo el CD. Entonces, como conclusión, se pueden lograr diferentes modelos de negocio con diferentes márgenes de ganancia a partir de un mismo producto en el mercado. Entonces, ¿dónde está la clave? En la experiencia del cliente, no en el producto o servicio. Y eso lo hemos visto en la sesión 1 cuando hablamos de modelos de negocio. Existen productos excelentes en el mercado, pero con un mal modelo de negocio, lo cual lleva a que la empresa pueda fracasar, a no ser que reoriente ese excelente producto para otro modelo de negocio o para otro segmento de clientes. Ahí hemos hablado de Iridium. Y existen también pésimos productos, pero con un excelente modelo de negocio, pero que finalmente se termina cayendo en el tiempo porque se comparte una experiencia de cliente negativa, ¿no? De manera más constante. Ejemplo, esta consola de Dreamcast Sega. A modo de repaso, vamos a ver algunas preguntas. Primera pregunta, ¿el Design Thinking cuenta con 4 fases? Falso, hemos dicho que son 5, ¿no? El proceso de empatía, la identificación de problemas, la lluvia de ideas, el desarrollo del prototipo y finalmente el pivote o testeo. Pregunta número 2. ¿Es importante cuestionar y extrañarse en el proceso de observación? Por más de que algo resulte obvio, sí, tienes que encontrar una forma diferente de hacer las cosas. Si quieres un resultado diferente, por ende, cuestiónate, extrañate hasta de lo más obvio y te vas a dar cuenta que no siempre lo que tú imaginabas o deducías que podía resultar como respuesta de tu cliente es lo que vas a obtener. Pregunta número 3. Al uso de herramientas visuales en el Design Thinking se le denomina Visual Thinking. Sí, este es un formato de especialización, ¿no? El Visual Thinking es una herramienta que te permite aprender cómo presentar de manera visual o lúdica cada una de las fases del Design Thinking. Es correcto mencionar que se pueden generar diferentes modelos de negocio y variados niveles de rentabilidad a partir de un mismo producto base. En efecto, claro que es posible. Pregunta número 5. ¿Considera que es acertado mencionar que existen excelentes productos, pero que fracasaron por manejar un mal modelo de negocio, pese a que eran excelentes productos? Claro que sí, y ya lo hemos visto con el ejemplo de Iridium. ¿Cuál es la solución? Reorientar ese excelente producto que tienes a otro segmento de clientes, enfocado a resolver otro tipo de problema. Y con esto hemos culminado con la sesión número 2 del curso Design Thinking. En la sesión número 3 estaremos revisando información de la primera de las fases de Design Thinking, de la fase de empatía, y conoceremos el manejo de algunas herramientas para que puedas llevarlas al aspecto práctico. Ha sido todo por esta sesión. Nos vemos en la número 3.